Hola Iago, soy Nacho, jugador del cadete B de la Unión Popular de Langreo, y me gustaría preguntarte qué es lo que más te ha sorprendido de la Unión Popular de Langreo. Yo creo sobre todo la unión que hay en el club, que es como una familia, y lo cerca que tenemos a la afición, ¿no? Cuando vienen a animar siempre, luego nos ves por la calle, nos animan, sobre todo la afición y la familia que hay dentro del club. Hola Iago, soy Daniel Fernández, jugador del juvenil de la Unión Popular de Langreo. Me gustaría saber cómo está siendo la adaptación a Asturias y a Langreo. Bueno, yo creo que una adaptación bastante fácil, ¿no? Al venir de Lugo, ser de Ferrol, de Galicia, es muy similar a Asturias y Galicia y lo estoy llevando muy bien. Hola Iago, soy Pablo Fernández, jugador de infantil de la Unión Popular de Langreo, y mi pregunta es, ¿qué te da más satisfacción? ¿Marcar un gol o dar una asistencia? Bueno, las dos, ¿no? Pero más marcar un gol, yo creo. Es una sensación diferente. Hola, soy Martín Fernández Viajero, jugador de la Liga de y te quería preguntar qué te hizo los minutos de este verano. Pues sin duda la cercanía que tuve con el míster y con Joaquín, que fueron los dos artífices del fichaje, y no lo dudé. Hola, me llamo Alonso Martínez. Soy debutante de Langreo. ¿En qué jugador te fijamos de pequeño? ¿Qué máquina, pues como casi todo el mundo en Messi, ¿no? También me gustaba mucho Iniesta, Thiago Alcántara en una época me gustó mucho, Isco, pero bueno, me quedaría con Messi porque es Messi. Hola, Iago. Soy Carlos Nieto Pérez. Soy jugador del Benjamín A de la Unión Popular de Langreo. ¿Cuál fue el estadio más bonito en el que tú jugaste? Yo creo que está claro, ¿no? Yo creo que el estadio más bonito fue Riazor, que jugamos ahí Copa del Rey con el Juvenil A y también un partido con el Fabril, había gente, y yo creo que fue el estadio que más me impresionó, el más bonito. ¿Cómo te sentiste cuando Hostia, buena pregunta, ¿eh? Pues no sé, yo creo que fue una explosión de sensaciones, ¿no? Contra un gol contra ese equipo, al final lleva mucho por dentro, ¿no? Y el momento en el que era el gol, el minuto del partido, la gente como estaba, pues fue una explosión muy fuerte. ¿Tu comida favorita? Sushi, ¿Comida que detestes? albóndigas, ¿Tu color favorito? azul, ¿La asignatura que mejor se te daba en el colegio? educación física, ¿La asignatura que peor se te daba en el colegio? matemáticas, ¿Un ídolo de la infancia? Messi, ¿Un hobby? pádel o Warzone, ¿O Call of Duty Warzone, tu mejor amigo en el mundo del fútbol? Johnny Montiel, ¿Un lugar para ir de vacaciones? Formentera, ¿Un sueño por cumplir? ser futbolista profesional.